¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a una nueva edición de Archivos Secretos, donde le voy a presentar a usted, como ya se lo habíamos prometido, el reloj del apocalipsis. Esta metáfora, esta alegoría más bien al respecto de lo que algunos científicos, la gran mayoría de ellos físicos y muchos por supuesto en especialidad en física nuclear, consideran desde finales de los años 40 cuánto más va a durar nuestra especie. En un inicio y desde luego a lo largo de la segunda mitad del siglo XX, inmersos en la lógica de la Guerra Fría, pues era bastante comprensible considerar que la opinión pública, que los medios de comunicación y bueno, en términos generales, algunos políticos tomaban muy en serio el reloj del apocalipsis, que en un inicio medía pues literalmente las condiciones políticas de acuerdo, por supuesto, a una eventual guerra nuclear o termonuclear. Actualmente no es exactamente esto lo que evalúa el reloj del apocalipsis. Desde luego sigue como una de las principales variables del fin del mundo la posibilidad de que estalle una guerra nuclear. No obstante, en los últimos años el reloj del fin del mundo evalúa, por ejemplo, las condiciones medioambientales, temas que tienen que ver evidentemente con el cambio climático, vinculados a la seguridad humana y bueno, pues las condiciones desde luego también sociopolíticas a nivel internacional. De esa manera es que los físicos encargados de desarrollar el reloj del apocalipsis de alguna manera acercan o alejan las manecillas de acuerdo a lo que ellos consideran estamos más o menos cerca del fin de los tiempos. Y evidentemente apenas hace algunas semanas se dio el anuncio en este 2016 donde se ubicaba el minutero. Recuerde, el reloj del apocalipsis supuestamente al alcanzar la medianoche es cuando los expertos consideran que pues literalmente tendríamos nosotros que considerar la extinción de nuestra especie. ¿Quiere usted saber qué es el reloj del apocalipsis? Vamos a verlo y regresamos con más. Desde luego, está usted en Archivos Secretos. El reloj del juicio final fue creado en 1947 por un grupo de científicos interesados en la amenaza constante del ser humano ante los cambios climáticos, tecnológicos y nucleares. Por ello, se convirtió en la representación del avance de estos problemas mundiales, y si las manecillas del reloj alcanzan las 12 horas, la vida del ser humano en la faz de la Tierra estará en peligro. En el momento de su creación, el reloj marcaba las 23:50 horas, y año con año ha avanzado. A continuación, describimos las horas más importantes que ha registrado el reloj del juicio final. 1949, 23:50. Da inicio la carrera armamentista debido a que la URSS practicó con su primer dispositivo nuclear, la bomba H. 1953, 23:58. Ha sido el año que el reloj ha estado más cerca de las 12 horas. Esto debido a que tras años de debate, Estados Unidos prueba su primer dispositivo nuclear borrando un islote del Océano Pacífico llamado Inigwich. 1981, 23:56. La Unión Soviética invade Afganistán. 1984, 23:57. Se irrumpe el diálogo entre las superpotencias. La URSS boicotea los Juegos Olímpicos que se llevarían a cabo en Los Ángeles, California. 2007, 23:55. Los actos terroristas alcanzan fama y se presume del probable uso de armas nucleares. 2012, 23:55. El uso de las armas nucleares es cada vez más común en el Medio Oriente. 500 days to avoid climate chaos. Very important issue of climate change, climate chaos, and I said that we had 500 days to avoid climate chaos, and I know that President Obama and John Kerry himself are committed on this subject, and I'm sure that them with a lot of other friends we should be able to reach success in this very important matter. 2015, 23:57.
La modernización de las armas nucleares y la falta de acción contra el cambio climático no permiten que las manecillas del reloj se atrasen. 2016. En enero de este año, el grupo de científicos decidió organizar y dejar el reloj marcando las 23:57, debido al incremento de los efectos del cambio climático y los problemas que han enfrentado los líderes políticos por frenarlos. Debido a que el reloj ha permanecido 3 minutos cerca de las 12 horas, Lawrence M. Krauss dijo: a menos de que cambiemos nuestra forma de pensar, la humanidad seguirá en grave riesgo. Ahí vieron ustedes precisamente pues esta metáfora en la cual los científicos consideran pues que efectivamente estamos muy cerca del fin de los tiempos. Le reitero, en un inicio, bueno, era considerado básicamente como el único parámetro para evaluar el futuro de nuestra especie, una potencial guerra termonuclear. Desde luego, estamos hablando del conflicto entre Oriente y Occidente, aunque recuerde usted, por supuesto, que no la Unión Soviética y los Estados Unidos eran los únicos potencialmente riesgosos para estallar una guerra termonuclear. No eran ya desde hace bastante tiempo las únicas potencias nuclearmente ricas. Evidentemente, con los años, Francia, el Reino Unido se hicieron de sus propias armas, evidentemente Alemania, la República Popular de China, y poco a poco pues el planeta completo se empezó a armar de este tipo de bombas. No obstante, conforme va avanzando el tiempo, cae el muro de Berlín en 1989, se extingue la Unión Soviética a finales de 1991. Bueno, pues aparentemente este reloj, de acuerdo con los científicos, bueno, retrocedió considerablemente, pero a partir del fin de la Guerra Fría, pues se han suscitado muchísimos otros conflictos, no solamente armados, sino, como usted ya observó también, cuestiones de carácter medioambiental, que sin duda son un gran riesgo para nuestra humanidad. Y al respecto de eso, en 2015 fue precisamente el año en que nos volvimos a acercar a la medianoche. Vea usted hasta dónde llegó en el 2015 y evidentemente pues en este 2016 que estamos desde luego también exactamente a la misma hora que el año pasado. Según el reloj del apocalipsis, creado por un grupo de científicos y premios Nobel, queda un suspiro para el fin del mundo. Exactamente 3 minutos, aunque les avisamos que es una estimación figurada. Han creado este reloj para advertir del riesgo de catástrofe mundial que se cierne sobre nosotros por varias razones, entre ellas el cambio climático y el empeño por modernizar los arsenales nucleares, amenazas creadas por el propio hombre. El equipo de expertos, que se reúne 2 veces al año, ha decidido adelantar las manecillas del reloj del fin del mundo 2 minutos. Como decimos, es una imagen simbólica. Hoy el cambio climático sin control y la modernización de los arsenales nucleares plantean claras amenazas a la existencia de la humanidad. Y los líderes mundiales no han actuado para proteger a los ciudadanos de una potencial catástrofe. Estos fallos de liderazgo ponen en peligro a cada persona en la Tierra. Bueno, eso en el 2015, donde pues ciertos factores que desde luego todos ellos vinculados a los grandes conflictos que están ocurriendo aún todavía en este año. Es por eso que para el 2016, igualito que iniciando el 2015, el reloj del apocalipsis está marcando las 11:57 minutos, muy cerca ya de la medianoche. No solamente nuclear, le repito, más bien en estos últimos años han sido factores que no necesariamente están vinculados a la cuestión nuclear. Particularmente en el caso del año 2015, más bien tiene que ver con el asunto climático y con conflictos, por ejemplo, que ya tienen pues bastante tiempo, que vamos a hablar de ellos un poquito más adelante, como el asunto sirio o el conflicto ruso-ucraniano,
¿Qué opina usted del reloj del apocalipsis? ¿Cree que estamos tan cerca del fin de los tiempos? Pues escríbanos, ya lo sabe, a través de nuestro foro en la www.tercermilenio.tv, a través del correo electrónico me encuentra como cerrubio@tercermilenio, exactamente con la misma terminación. Me encuentra también en Twitter a través de @carlosgualito y desde luego en Carlos Rubio Gualito, a través de Facebook, que son los espacios que pues usted tiene completamente dispuestos a su consideración para que nos envíe literalmente lo que usted quiera. Y ahora vamos a ver precisamente este trabajo de mi compañero Fernando Correa, cuando, le decía yo, iniciando el año pasado, pues nos acercamos un minuto más al fin del mundo. Para este 2016 hubo algunas causas que evitaron, a consideración de los científicos, que nos acercáramos aún más al fin de los tiempos. Pero bueno, finalmente vea usted este trabajo que pues, refleja realmente lo que está sucediendo en el mundo. Adelante. En la Guerra Fría fue desarrollado el concepto del reloj del apocalipsis para indicarnos pues, el peligro en el que nos encontramos, que es tan cerca del final. Y ahora se acaban de adelantar 2 minutos a este reloj del apocalipsis. Hace no mucho tiempo estábamos alejados del final, de acuerdo a los científicos. Hoy estamos muy cerca. Fernando Correa. En enero del 2015, en el Boletín de Científicos Atómicos, el reloj del apocalipsis fue adelantado y ahora marca las 23 horas con 57 minutos. Estamos tan solo a 3 minutos antes de la temida medianoche nuclear. El reloj del apocalipsis es un reloj simbólico que se refiere al número de minutos que faltan para la medianoche y la guerra atómica en el mundo. Es un reloj que fue creado en 1947 en Chicago, Estados Unidos, por los investigadores del Boletín de Científicos Atómicos que trabajaron en el Proyecto Manhattan en el desarrollo de la bomba atómica. El reloj del apocalipsis aparece en la portada de cada edición del boletín, como una advertencia de la contundente peligrosidad de la energía nuclear. El reloj del apocalipsis se ajusta de acuerdo a los tratados de reducción militar observados entre las potencias. Se consideran principalmente 3 índices de medición: el tamaño de los arsenales nucleares, el cambio climático y la bioseguridad. Desde su creación, el también llamado reloj del día del juicio final ha sido ajustado en 21 ocasiones. El momento más cercano a la medianoche y la guerra atómica fue en 1953, cuando los estadounidenses y los soviéticos realizaron diversas pruebas nucleares. El reloj del apocalipsis marcaba solo 2 minutos antes de la medianoche. El momento de mayor paz en el mundo ocurrió en 1991, cuando los Estados Unidos y la extinta Unión Soviética firmaron un tratado de reducción de armas nucleares, y el reloj simbólico marcaba 17 minutos antes de la medianoche. En diciembre del 2010, el reloj del apocalipsis estaba a 6 minutos antes de la medianoche. En 2014, con los acontecimientos entre Ucrania y Rusia, e Israel y Palestina, el panel de científicos atómicos, que incluye a 18 premios Nobel, adelantó el reloj a solo 3 minutos antes de la medianoche y la temida guerra atómica. El 25 de enero del 2015, en Washington, D.C., la doctora Kenneth Benedict anunció que adelantaron el reloj del apocalipsis y ahora marca las 23 horas con 57 minutos. Based on their observations, the members of the Bulletin of the Atomic Scientists Science and Security Board find conditions in the world to be so threatening that they are moving the hands of the doomsday clock 2 minutes closer to midnight. It is now 3 minutes to midnight. En el mundo existen más de 20,000 armas nucleares, suficientes como para destruir a toda la humanidad varias veces. Si los conflictos entre las potencias se agudizan, podríamos acercarnos aún más a la temida medianoche nuclear, al inicio de la guerra atómica que marca el reloj simbólico, el reloj del apocalipsis. Informó para Tercer Milenio, Fernando Correa. Bueno, y es que realmente ni siquiera la amenaza nuclear es la que nos debería preocupar más a usted y yo. En un minuto más le explicaré el por qué. Antes de ello, quiero recordarle, como todos los días,
Quedan muy pocos ejemplares del calendario 2016 de Crop Circles clásicos, de estas formaciones extraordinarias, preciosas, que usted puede tener, por supuesto, en su casa, en su oficina, en su negocio, regalarlo ahora que se acerca precisamente pues una fecha muy importante en cuanto a la amistad, en cuanto al amor se refiere. Bueno, pues ya lo sabe usted, este calendario, el Crop Circles 2016, que además, le repito yo a usted, el director general de este canal hace una nueva realidad, el señor Jaime Maussan, pues le va a dedicar a usted un mensaje si lo adquiere en este momento a través de contacto@tercermilenio.tv. Aproveche, ya nos quedan realmente muy pocos ejemplares. Y le decía que hace un minuto, no es realmente la principal amenaza a nuestra especie la guerra nuclear. Ya le diré en un minuto más el por qué, pero sí le quiero mostrar esta situación, por qué realmente en el 2015 pues no avanzó gracias a los acuerdos de la COP21, de acuerdo a unos aspectos muy interesantes de lo que está sucediendo en Rusia y en Ucrania, de lo cual vamos a hablar regresando de este breve corte comercial. No se despegue, está usted en Archivos Secretos. Bueno, le comentaba que me está diciendo que aún tenemos tiempo para que usted vea esto. Uno de los principales problemas que puede acabar con nuestra especie es ni más ni menos que el asunto del cambio climático. Vea usted el 2015. El abrasador cubrió la Tierra en 2015 como nunca antes. Según los científicos, fue el año más caluroso desde que comenzaron los registros a fines del siglo XIX. Un dato que incrementa los temores sobre el paso acelerado del calentamiento global. 2015 no fue solo el año más caliente en el mundo desde 1880. Además, rompió el récord previo de 2014 por el mayor margen que se había observado jamás. Según la Agencia Estadounidense Oceánica y Atmosférica, en el conjunto de 2015, la temperatura media en tierras y océanos se situó casi 1 grado por encima de la media del siglo XX. La NASA, que monitorea el clima mundial con una flota de satélites y estaciones meteorológicas, cree que los cambios de temperatura se deben, sobre todo, al aumento del monóxido de carbono y otras emisiones provocadas por los humanos a la atmósfera. Los récords de calor se sintieron en casi todo el mundo. Por ejemplo, el cambio climático es un factor, es una variable que sin duda preocupa harto a estos especialistas. No la guerra nuclear, porque le decía yo hace un minuto, si durante décadas completas de la llamada Guerra Fría, pues realmente nunca hubo un espacio, siendo pues francamente objetivos, en el cual tanto la Unión Soviética como los Estados Unidos tomaran en cuenta una posible amenaza nuclear, pues evidentemente no va a ocurrir actualmente, aunque hay que considerar un factor muy importante que probablemente a los científicos se les está olvidando, que es la cuestión del terrorismo. Ahora sí, vamos a un breve corte comercial y regresando le tengo mucho más sobre el reloj del apocalipsis y lo que los científicos consideran como el fin de los tiempos. Tercermilenio.tv es un nuevo concepto en la televisión, un canal dedicado a la investigación a un tema que despierta un gran interés no solamente en México, sino en todo el mundo. Tercermilenio.tv cuenta con el mayor archivo documentado de evidencias de lo que está sucediendo en este planeta. Es decir, los avistamientos que ocurrieron ayer se están presentando hoy en Tercermilenio.tv. Una función que no juega absolutamente nadie más en el mundo, no solamente en la internet, sino en la televisión. Un canal que también está dedicado a presentar los últimos avances científicos, especialmente astronómicos, de lo que está ocurriendo allá afuera, de la búsqueda de vida en planetas como Marte, o bien en la luna Europa, o en la luna Enceladus de Saturno. ¿Qué es lo que está ocurriendo en nuestro Sol? La presencia de naves gigantescas cercanas al Sol que están tomando energía y que ahora se demuestra con el descubrimiento
de una megaestructura que gira alrededor de una estrella que se encuentra entre las constelaciones de Lira y de la constelación del Cisne. Ahí han puesto sus ojos los científicos para observar esta megaestructura que viene de alguna manera a ratificar la presencia de civilizaciones tipo 2, como lo estableció hace más de 60 años Nikolai Kardashev. Y también como lo hizo Freeman Dyson al sugerir la presencia de estas enormes esferas que algún día orbitarían las estrellas como la nuestra, tomando energía. Esta información nadie más la tiene. Por eso lo invitamos a que sea parte de este proyecto, tercermilenio.tv. Pues ya estamos de vuelta en Archivos Secretos, rapidísimo con el reloj del apocalipsis. Le decía antes de irnos un corte que muy probablemente este equipo de científicos, este equipo de físicos, debería considerar muchas otras variables que por supuesto inciden en la estabilidad o inestabilidad, en última instancia, de nuestra especie en el planeta. Entre ellas, por supuesto, la amenaza del terrorismo. Y es que es mucho más sencillo que este tipo de grupos de alguna manera puedan tener acceso, por ejemplo, a material nuclearmente rico para fabricar, por ejemplo, las llamadas bombas sucias. Sin embargo, bueno, me parece que aún así es una posibilidad bastante lejana, a pesar de que el mismo presidente Barack Obama, y usted lo vio desde luego aquí en Archivos Secretos, ya hace algunos años considerara todavía como una amenaza muy importante, por ejemplo, que en algún momento arrojaran los terroristas, desde luego, una posible bomba nuclear en ciudades como Nueva York. Aún con todo y eso, ya le hemos demostrado en este mismo espacio que hay muchísimas otras armas de las cuales, de destrucción masiva, desde luego también, que deberían preocuparnos mucho más en el caso particular de las químicas o biológicas. Pero bueno, antes de continuar con el tema, le quiero presentar, como ya es habitual en este espacio, la nota ovni del día de hoy, y es que se cumplen 3 décadas ya de la noche oficial de los ovnis allá en Brasil. Vea usted el trabajo de mi compañero Johanan Díaz y regresamos con más en Archivos Secretos. El próximo mes de mayo se cumplirán 30 años de la llamada Noche de los OVNIs en Brasil. Esa noche fueron avistados más de 20 objetos voladores no identificados y fueron enviados detrás de ellos aviones de combate, un número indeterminado, algo que ya ha aceptado la Fuerza Aérea de Brasil como auténtico. Sin embargo, lo que no han querido hacer es liberar los videos que fueron videograbados desde los aviones. Sin duda que sería una de las evidencias más importantes en lo que se supone será la desclasificación de los documentos por parte de los militares en Brasil. Aquí le presento toda la información con Johanan Díaz. Se cumplen en este 2016 30 años del incidente La Noche Oficial de los OVNIs, que ocurrió el 19 de mayo de 1986, donde 21 objetos voladores no identificados, que tenían una forma esférica y un tamaño calculado en 100 metros, con colores blanco, verde y amarillo, saturaron el tráfico aéreo en los principales aeropuertos de Brasil. Objetos que alcanzaron velocidades máximas de 1000 kilómetros por hora. OVNIs que vulneraron todos los protocolos de seguridad de ese país e hicieron que varios aviones de combate Mirage F-5 de la Fuerza Aérea salieran a perseguirlos e identificarlos. Fueron objetos a los que no se les pudo dar una explicación tanto por las velocidades, así como por los movimientos alcanzados. El reconocido investigador y escritor brasileño Tiago Luiz Tichetti, en entrevista en Foz do Iguazú, en el marco del 7º Foro Mundial de Ufología, nos dijo que los investigadores brasileños no tienen las imágenes que fueron captadas en video por esos aviones de guerra. Lo más importante, lo tenemos testigos que son muy importantes de los militares, pero no tenemos las imágenes, los filmes, porque los aviones, los F-5 brasileños, tienen cámaras en el avión. Filmaron la perseguición. Pero ¿dónde están esas imágenes? Tichetti nos afirmó que los pilotos hablaron abiertamente sobre este hecho. Hablaron abiertamente, dieron entrevistas y todo más. Pero ya pasó muchos años
no tuve una investigación, el interés de esas personas no tiene más. Sin embargo, después de 30 años, los mismos pilotos involucrados no desean hablar, ya que la mayoría, ahora, trabajan para empresas privadas. No tiene más interés en hablar porque están trabajando ahora. Algunos pilotos ainda trabajan. Entonces, si hablas para todo el mundo, oh, yo hice, participé, puede tener algún problema. Un hecho extraordinario, ya que por primera vez en la historia de Brasil, el ministro de la Fuerza Aérea, Octavio Moreira Lima, en cadena nacional, dio una conferencia de prensa donde dijo que estos objetos habían violado el espacio aéreo. Tecnicamente, eu diria aos senhores que não temos uma explicação. Agora, nós vamos obter os relatórios do DACTA, não tem objetivo nenhum de esconder nada da imprensa. La conclusión final fue: lo que fue visto no es terrestre. En 2009, el Ministerio de Defensa liberó 4.000 documentos y en algunos de ellos se hablaba de este incidente donde se menciona: es conclusión de este comando que el fenómeno es sólido y refleja la inteligencia por su capacidad para perseguir y mantener la distancia de las observaciones, así como para volar en formación y no necesariamente sean naves tripuladas. Para Tercer Milenio, yo. Bueno, sin duda un caso realmente excepcional que los investigadores amazónicos han seguido, por supuesto, por estos últimos 30 años y que poco a poco el fenómeno se empieza a abrir. Las autoridades alrededor del planeta, a cuentagotas, si así usted lo considera, pero empiezan también ya a entregar documentos que verifican la autenticidad del fenómeno ovni extraterrestre. Y mi estimada Lenita Mendive nos dice que ya compró su póster de los Crop Circles aquí en Tercer Milenio, pero que no estaba firmado. No, hombre, no te preocupes, Lenita, en este momento, terminando nuestro programa, lo comentamos con nuestros amigos allá del Webmaster y con todo gusto para que te entreguen tu firma. Y que bueno, pues con respecto precisamente, regresando al tema del reloj del apocalipsis, le digo que hubo también factores a la inversa que dificultaron a los científicos el retrasar del 2015 al 2016 este fatídico minutero. Y es que le comento, bueno, continúa por supuesto el conflicto en la frontera oriental ucraniana, continúa por supuesto la situación siria, que es una muy aguda crisis humanitaria actualmente y además que ya se convirtió en un problema global precisamente desde el año pasado con pues la emigración masiva de sirios, aunque también de muchas otras personas de la zona hacia Europa, y esto pues bueno dificulta muchísimo la situación, sobre todo en Europa occidental, que ya de por sí tenía una economía pues bastante delicada desde hace algunos años, casos como el italiano o el griego en particular, que es literalmente la primera frontera que atraviesan estos cientos de miles de refugiados. Pero en cuanto a lo probablemente que más preocupa a los físicos encargados precisamente de marcar la hora fatídica del fin del mundo, tiene que ver con las exitosas pruebas, o por lo menos así es como lo anunciaron, aunque déjeme le comento que los vecinos de esta República Oriental pues ratificaron efectivamente se realizaron estas pruebas. Corea del Norte a inicios del 2016 anunció pruebas exitosas con la bomba de hidrógeno, que es por supuesto cientos y en algunos casos aún más de veces más poderosa que las bombas arrojadas en Hiroshima y en Nagasaki, hombre gordo y niño pequeño, y que además de que Corea del Norte, bueno, pues está bajo un régimen bastante excepcional. Vea usted esta nota de Hispan TV anunciando precisamente el éxito de las pruebas de la bomba H norcoreana, y regresamos con más en Archivos Secretos. 주체 105 2016년 1월 6일 10시 주체 조선의 첫 수소탄 시험이 성공적으로 진행되었다. El eco de estas palabras sacudió al mundo como las ondas de la propia explosión, primero a los países vecinos.
Tal provocación de Corea del Norte va directamente contra las resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y es una grave amenaza para la paz y la seguridad internacional. El ensayo nuclear de Corea del Norte es una importante amenaza para la seguridad de nuestra nación. Este acto no puede ser tolerado en absoluto. Lo condenamos enérgicamente. El gobierno chino se opone firmemente a este ensayo nuclear de Corea del Norte. Convocamos a los altos funcionarios norcoreanos para presentar nuestra solemne protesta. La OTAN dijo al respecto que la prueba atómica de Pyongyang socava la seguridad internacional. En Estados Unidos, los republicanos atribuyeron este hecho a la fracasada política exterior del presidente Barack Obama y exigieron a China que haga algo al respecto. Rusia, Francia, Alemania y Reino Unido también se unieron a las filas de los detractores de la nueva arma de Corea del Norte. Dicen que es una amenaza al Tratado de No Proliferación Nuclear. El programa nuclear norcoreano y los repetidos ensayos nucleares son serias amenazas para la paz y la estabilidad en la península coreana y un ataque contra el estatus global de no proliferación. El Consejo de Seguridad de la ONU dijo que meditaría la imposición de nuevas sanciones contra Pyongyang. El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, exigió a Corea del Norte que abandone toda actividad nuclear militar. Exijo a la República Democrática de Corea que abandone cualquier actividad nuclear y atienda a sus obligaciones hacia una desnuclearización verificable. Pyongyang, sin embargo, sostiene que su arsenal atómico y sus pruebas nucleares son una herramienta disuasoria contra sus enemigos, que solo utilizaría en caso de agresiones que amenacen su soberanía nacional. Una bomba de hidrógeno convencional sería por lo menos 1000 veces más poderosa que Little Boy, la bomba atómica que Estados Unidos lanzó sobre la ciudad japonesa de Hiroshima durante la Segunda Guerra Mundial. Beatriz Salas con información de Alicia Sassian, Hispan TV Noticias. Bueno, le digo, esto sí realmente preocupó, me parece, a los científicos que calcularon en 11 horas con 57 minutos el reloj del apocalipsis para este 2016, gracias al éxito de las pruebas atómicas de Norcorea, aunado al hecho de que, bueno, pues históricamente están bajo un régimen que yo diría no solamente utiliza, sino incluso abusa de la diplomacia coercitiva, que es precisamente lo que está haciendo Norcorea con esto. ¿Sabe usted cuál es el problema? Que la estrategia de la diplomacia coercitiva pues es un punto bastante riesgoso, en el cual, por supuesto, los demás actores internacionales están dispuestos a tolerar y en algunos casos no, y me parece que aquí es donde Norcorea ya se está equivocando. No estoy diciendo con esto que por supuesto vaya a detonarse una guerra en este lugar, pero usted recuerde que tras la guerra de 1950 al 1953, Corea del Sur firmó un tratado de defensa colectiva con los Estados Unidos y cualquier agresión a Corea del Sur representa directamente una amenaza y una agresión a los intereses, desde luego, de la Unión Americana. Así como, por ejemplo, también a Japón, que es vecino en esta misma región. Y sin duda, el único que tiene la capacidad política, hasta cierto punto, de negociar e incluso someter a los norcoreanos es China. Desde luego que China también tiene mucho que obtener en esta situación. ¿Qué le parece a usted? Pues escríbanos qué cree que va a suceder con el reloj del apocalipsis y con las pruebas de los norcoreanos. Les repito, los medios de comunicación, con todo gusto. En Twitter me encuentra como @CarlosGualito. Ahí los tiene, de hecho, en este momento en su pantalla. Muchas gracias, cabina. En Facebook también me encuentra como Carlos Rubio Gualito y también tiene ahí el correo electrónico. Y bueno, pues precisamente otro de los grandes conflictos ya desde hace algunos años, 2011 para ser más precisos, es lo que está sucediendo en Siria. Enormes intereses políticos y económicos, de los cuales ya hemos hablado, por supuesto, en estos espacios, en este canal, es una nueva realidad, sobre el por qué le interesa a Rusia estar metido en esta situación, cuál es el interés de Europa Occidental, evidentemente los Estados Unidos, Turquía, Israel y bueno, pues todos los demás vecinos de esta zona. Si usted no ubica exactamente qué es lo que está pasando en Siria desde hace algunos años, vea esto y regresamos con más en Archivos Secretos. En enero de 2011, manifestaciones registradas en Túnez marcan el inicio de la llamada Primavera Árabe. Este levantamiento, que comenzó a gestarse en 2008 a través de la Alianza para los Movimientos de la Juventud, organización financiada por los Estados Unidos, inspira una inestabilidad similar en países al norte de África y Medio Oriente.
Para marzo de 2011, el conflicto entre el gobierno sirio y los opositores al presidente Bashar al-Assad, quienes pretendían tomar el poder mediante la transgresión del orden constitucional, con acciones violentas, se desata. La ciudad siria de Daraa se convierte en el epicentro de enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y rebeldes. De esta manera se integran a las acciones grupos terroristas como Al-Qaeda y su filial el Frente Al-Nusra, islamistas moderados y nacionalistas, además de soldados desertores del ejército que conformaron el denominado Ejército Sirio Libre, apoyado financiera y logísticamente por Arabia Saudita, Qatar y Estados Unidos. Pronto, en 2013, el autodenominado Estado Islámico, que surge como célula terrorista de Al-Qaeda, luego de la invasión de Estados Unidos en Irak en 2003, se une a estos grupos tomando el control de la ciudad de Al-Raqqa. Con financiamiento internacional y equipados de tecnología y armas, han perpetrado numerosos y sangrientos ataques contra la población civil, que incluso se han extendido hasta Nigeria, Irak, Turquía, Líbano, Francia, entre otros. Iniciado 2016, se registran unos 196 muertos por choques entre las fuerzas del gobierno y grupos rebeldes al norte de la provincia costera de Latakia, donde se ha recuperado el control de al menos 36 pueblos, con el apoyo de la fuerza rusa, que durante los primeros días de enero ha efectuado 522 ataques aéreos, de acuerdo a información oficial. 124 de los fallecidos eran combatientes del Frente Al-Nusra, mientras que 72 corresponden a efectivos gubernamentales. A casi 6 años, las cifras son devastadoras. A octubre de 2015, según ACNUR, hay 4.180.631 refugiados sirios en los países vecinos. Esta cifra incluye a 2 millones de sirios registrados por el organismo en Egipto, Irak, Jordania y Líbano, 1.9 millones de sirios registrados por el gobierno de Turquía, 26.700 refugiados registrados al norte de África, 7,6 millones de desplazados internos en Siria, además de 281.446 peticiones de asilo a la Unión Europea. Y de acuerdo a UNICEF, más de 14 millones de niños sufren los efectos de un conflicto cada vez más intenso. Pues ahí usted acaba de observar precisamente un pequeño resumen de lo que está sucediendo en esta pues muy importante área geopolítica y geoestratégica del mundo, y que aparentemente, bueno, es un conflicto que no tiene fin, simple y sencillamente por quien está detrás del mismo, las potencias globales que están apoyando a un bando y al otro, que han generado pues esta crisis humanitaria tan brutal, la miseria de millones de personas que literalmente se están muriendo de hambre, que ha alertado además a la comunidad internacional, pero pues desafortunadamente seguimos inmersos en un mundo en el cual los intereses económicos y los intereses políticos están por encima precisamente de los seres humanos. Y es por eso que también este espacio, lo que se está disputando en la frontera ruso-ucraniana, lo que está sucediendo desde luego desde hace ya décadas completas en el espacio históricamente conocido como Palestina, pues son puntos, son espacios muy importantes que de alguna u otra forma podrían detonar de alguna manera que el reloj del apocalipsis llegue en punto de las 12, sobre todo porque, recuerde usted, quien está detrás de Siria, por un lado es Estados Unidos, por otro evidentemente también Europa Occidental, y ahí tiene usted ya a varios nuclearmente ricos, del otro lado está China y Rusia, que también son potencias nucleares, y en el caso, bueno, del conflicto árabe-israelí, pues también Israel se sospecha que es nuclearmente rico. Vamos a ir brevemente un corte comercial y regresando le tengo mucho más sobre el reloj del apocalipsis, desde luego, en Archivos Secretos. Lucy Pringle es sin duda la más antigua, experimentada y respetada investigadora del fenómeno de los llamados crop circle en Inglaterra. Hemos recibido una dotación muy limitada de calendarios con las fotografías de Lucy Pringle. Reciba uno de estos calendarios exclusivos impresos en Inglaterra con la firma de Jaime Maussan. Estas son fotografías de colección. Solo en tercermilenio.tv.
Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Un gusto saludarlos. Mi nombre es Johanan Díaz Vargas y la invitación para que me acompañen en este programa especial denominado Mayday, Mayday. Es un programa dedicado a todo lo que tiene que ver con estos objetos voladores no identificados que se han impactado en algún momento de la historia y que ahora tenemos la información, tenemos los documentos desclasificados, los testimonios, las imágenes, en fin. Tenemos una cantidad impresionante de información que lo vamos a presentar ahora a ustedes en un programa especial. Así que ya lo sabe, la cita es el próximo lunes 15 de febrero en punto de las 9 de la noche, tiempo del centro de México, solamente aquí en tercermilenio.tv. Los espero. Lo mejor de Tercer Milenio por tercermilenio.tv. Al concluir la presentación semanal de su programa Tercer Milenio, vamos a seleccionar aquellas piezas que hayan llamado más la atención, que requieran un análisis más profundo y se las presentaremos en lo mejor de Tercer Milenio. No se lo pierda, así es que usted pues recibirá ahora un doble paquete, Tercer Milenio y lo mejor de Tercer Milenio a través de este canal. No lo olvide. Pues ya estamos de vuelta en Archivos Secretos con el reloj del fin del mundo. Y a todo esto, ¿cómo surge? Evidentemente ya usted lo sabe, tras la catástrofe también humanitaria provocada por los Estados Unidos en Japón, después de arrojar las dos únicas bombas atómicas que han sido pues literalmente explotadas con fines bélicos, pues sin duda a los creadores de esta terrible arma, a los científicos, a los físicos, a los ingenieros que desarrollaron pues hasta los años 40 el arma más letal conocida por el ser humano, pues sin duda les preocupó bastante que se pudiera volver a utilizar con fines bélicos. Y de ahí que, bueno, científicos como el mismo Robert Oppenheimer, bueno, decidieron desarrollar el reloj del apocalipsis. Vea a usted este reportaje y regresamos con más en Archivos Secretos. Proyecto Manhattan es el nombre clave de un proyecto científico llevado a cabo durante la Segunda Guerra Mundial por Estados Unidos con ayuda del Reino Unido y Canadá. La investigación científica fue dirigida por el físico Julius Robert Oppenheimer, mientras que la seguridad y las operaciones militares corrían a cargo del general Leslie R. Groves. El proyecto se llevó a cabo en numerosos centros de investigación, siendo el más importante de ellos el Distrito de Ingeniería Manhattan, situado en el conocido actualmente como Laboratorio Nacional Los Álamos. We knew the world would not be the same. Few people laughed. Few people cried. Most people were silent. I remembered the line from the Hindu scripture, the Bhagavad Gita. Vishnu is trying to persuade the prince that he should do his duty, and to impress him takes on his multi-armed form and says, "Now I am become death, the destroyer of worlds." I suppose we all thought that one way or another. En el año 1945, un grupo de estos científicos que trabajaban en el proyecto crearon el Boletín de Científicos Atómicos, revista que tenía como finalidad alertar a la humanidad sobre los peligros de armas de destrucción masiva. 2 años después, la publicación tuvo como imagen de portada un reloj, creado y diseñado por la artista Martin Langford, esposa de un psicólogo que también trabajaba en el proyecto Manhattan. La idea de colocar un reloj simbolizaba la vigencia y alerta ante los sucesos catastróficos a los que está expuesto el ser humano. El número de minutos para la medianoche mide el grado de amenaza nuclear, ambiental y tecnológica que pueden provocar el fin de la humanidad en la faz de la Tierra. Actualmente el reloj ya no es la portada principal de la revista, sin embargo se mantiene como parte integral del logo.
En 1989 se pensó en un rediseño completamente para hacer hincapié en el carácter global de la revista. Muchas personas creen que el reloj ha perdido su significado apocalíptico. Sin embargo, los movimientos de la manecilla siguen generando controversia y preocupación ante el inminente peligro que puede sufrir el ser humano. Bueno, pues ahí tiene usted el origen de este simbólico reloj que mide literalmente la interpretación de los científicos con relación a cuánto tiempo de vida nos queda. Y créame que realmente estamos muy cerca, sobre todo para estar en supuestamente tiempos de paz. ¿No lo cree usted? Hay enormes amenazas que literalmente nos acechan constantemente, producidas todas ellas, me parece, por nuestra propia actividad. Y bueno, pues quiero mostrarle ahora la nota del día de hoy, que ya lo sabe usted, la tiene en @carlosgualito y en Facebook, hacia donde nos vamos a dirigir en este momento. Es una nota de la cual, bueno, pues me parece un tema que no hemos discutido en este espacio. Si a usted le parece, bueno, lo haremos en futuras emisiones, que tiene que ver con este polémico tema de la clonación de especies extintas. Y bueno, pues mucho de ello tiene que ver con la posibilidad de los científicos que tienen actualmente de traer nuevamente a este mundo a criaturas ya extintas. ¿Qué opina usted? Y bueno, pues recientemente resurgió esta amenaza, precaución, incluso si usted así lo considera un poquito más moderado, de algunos científicos con relación a traer al mundo nuevamente ya criaturas que naturalmente se extinguieron. Y no solo naturalmente, sino también producto de la actividad del ser humano. Y se lo comento porque fíjese nada más que allá en el norte ruso, pues están pensando hacer un parque, mire, se le llama el Parque del Pleistoceno, donde se piensan revivir, clonar, a partir precisamente de la extracción de material genético de algunas muestras que no se han fosilizado, muy similar a estas novelas de ciencia ficción que seguramente usted ya ubica. La idea aquí no es clonar dinosaurios, por lo menos aparentemente no solo los científicos, sino los empresarios no han dispuesto esta idea aún, pero sí algunos herbívoros, y crear una especie de ecosistema aparte con especies extintas. ¿Qué le parece a usted? Francamente, hay todavía muchísimas cuestiones de carácter más bien ético que en este momento no se están poniendo a pensar los científicos. Y es que desde el año 2000, 2001, un museo australiano comentó que ya tenía la tecnología suficiente para intentar regresar a nuestro mundo una especie extinta. Una especie que aparentemente, también producto de la actividad del hombre, se extinguió alrededor de los años 30 del siglo pasado, el famoso tigre de Tasmania. ¿Será esto posible? ¿Y cuáles van a ser los efectos de revivir a estas especies? Véalo. Es un feto de tilacino hembra, conservado durante casi 140 años en un frasco con alcohol. Ahora donará sus genes a la ciencia, lo que significará liberarlo de su tumba líquida. Solo deslízalo. Lo tenemos. El secreto yace en el alcohol. De haberse utilizado formalina o formaldehído, el ADN habría desaparecido tiempo atrás. Bien, aquí tenemos el hígado. ¿Verdad? Fantástico. También había otro secreto. Los intestinos fueron removidos para favorecer su conservación. Afortunadamente, quien realizó esta tarea dejó intactos la mayoría de los órganos. Aquí tenemos el corazón y los pulmones. Corazón,
Y pulmones. Es una carrera contra el reloj. La cría no puede permanecer fuera de su frasco de conservación por más de 30 minutos, o los efectos del alcohol comenzarán a desvanecerse. Mira, podemos extraer más tejidos de los que habíamos pensado. Cada vez que se lo manipula, existe el riesgo de contaminarlo. Solo se necesita un fragmento de piel humana para encontrar ADN del animal equivocado. Su estado no es tan malo si se tiene en cuenta que estuvo en alcohol durante 100 años o más. Si desean obtener ADN puro del tilacino, sus órganos internos serán la mejor, en especial aquellos cubiertos por membranas naturales. Los riñones también serán de utilidad, ya que ellos también se encuentran en pequeños sacos. Por lo tanto, con suerte estarán menos contaminados que los demás tejidos. Los riñones, el hígado, el corazón y la médula ósea brindaron buenas muestras. Se espera que también sean buenas fuentes de ADN. Ahora renovaremos el alcohol del frasco. Deben vencer al tiempo. La cría deberá estar nuevamente en su frasco dentro de los 30 minutos. ¿Cuántas muestras tienes hasta el momento? 10. Sí, 10. 10 muestras de tejido y dos de médula ósea. Pero mientras el alcohol conserva el ADN a corto plazo, nada del efecto que podía causar durante tanto tiempo. Pero con suerte, los científicos del siglo XXI podrán revertir dicha situación. Podría haber rastros de ADN allí. Sí, es probable. En el Museo Australiano, el momento de la verdad había llegado. Por Dios. La posibilidad de un milagro la tienes en tus manos. Parece una pequeña pelota de algodón. Muy pequeña. Fantástico. Pequeño, no es mucho. Sus temores eran infundados. Después de 140 años en alcohol, algunos restos de ADN habían sobrevivido. Sí, no puede ser otra cosa más que ADN. Eso es. Cuando la mayoría de nosotros piensa en la clonación, pensamos en la oveja Dolly, el primer mamífero clonado a partir de una célula adulta. Desde ese momento, los científicos clonaron vacas, ratones e incluso embriones humanos. Bueno, y aparentemente este proyecto pues no sería los efectos de la clonación, por ejemplo, de esta especie que aparentemente, bueno, no tiene mucho, que se extinguió alrededor de 80 años, no causaría un impacto tan significativo. No sé usted qué opine. Ya hablaremos, por supuesto, de este asunto en posteriores emisiones de Archivos Secretos, porque sin lugar a dudas sería un negocio bastante redituable, como actualmente lo es, por ejemplo, para los ganaderos, utilizar técnicas de clonación, algunas otras de biotecnología, de las cuales por supuesto ya hemos platicado en Archivos Secretos. Es un tema que vamos a discutir más ampliamente en futuras emisiones. Antes de despedirme, quiero recordarle también que usted y yo tenemos una cita, desde luego, a través de la señal de tercermilenio.tv el próximo lunes 22 de febrero, en punto de las 21 horas tiempo del centro de México, para el programa especial Contacto Extraterrestre en la Antigüedad. Vamos a hablar desde luego de Mesoamérica, de África, de Asia. Vamos a tenerle a usted una enorme cantidad de información que, bueno, pues algunos investigadores aseguran es una evidencia irrefutable de la llegada de la gente de las estrellas hace miles de años. Desde luego aquí le vamos a presentar toda la información. Y por supuesto a todos nuestros amigos de Panamá a través también de la señal de ATV. Esperen las fechas para este programa especial. Yo soy Carlos Rubio y pues es todo por esta emisión. Los veo en la siguiente, desde luego, con muchos más Archivos Secretos. Tercermilenio.tv es un nuevo concepto en la televisión. Un canal dedicado a la investigación a un tema que despierta un gran interés no solamente en México, sino en todo el mundo. Tercermilenio.tv cuenta con el mayor archivo documentado de evidencias de lo que está sucediendo en este planeta. Es decir, los avistamientos que ocurrieron ayer
se están presentando hoy en tercermilenio.tv. Una función que no juega absolutamente nadie más en el mundo, no solamente en la internet, sino en la televisión. Un canal que también está dedicado a presentar los últimos avances científicos, especialmente astronómicos, de lo que está ocurriendo allá afuera, de la búsqueda de vida en planetas como Marte, o bien en la luna Europa, o en la luna Enceladus de Saturno. ¿Qué es lo que está ocurriendo en nuestro Sol? La presencia de naves gigantescas cercanas al Sol que están tomando energía y que ahora se demuestra con el descubrimiento de una megaestructura que gira alrededor de una estrella que se encuentra entre las constelaciones de Lira y de la constelación del Cisne. Ahí han puesto sus ojos los científicos para observar esta megaestructura que viene de alguna manera a ratificar la presencia de civilizaciones tipo 2, como lo estableció hace más de 60 años Nikolai Kardashev. Y también como lo hizo Freeman Dyson al sugerir la presencia de estas enormes esferas que algún día orbitarían las estrellas como la nuestra, tomando energía. Esta información nadie más la tiene. Por eso lo invitamos a que sea parte de este proyecto, tercermilenio.tv. Tercermilenio.tv es un nuevo concepto en la televisión, un canal dedicado a la investigación a un tema que despierta un gran interés no solamente en México, sino en todo el mundo. Tercermilenio.tv cuenta con el mayor archivo documentado de evidencias de lo que está sucediendo en este planeta. Es decir, los avistamientos que ocurrieron ayer se están presentando hoy en tercermilenio.tv. Una función que no juega absolutamente nadie más en el mundo, no solamente en la internet, sino en la televisión. Un canal que también está dedicado a presentar los últimos avances científicos, especialmente astronómicos, de lo que está ocurriendo allá afuera, de la búsqueda de vida en planetas como Marte, o bien en la luna Europa, o en la luna Enceladus de Saturno. ¿Qué es lo que está ocurriendo en nuestro Sol? La presencia de naves gigantescas cercanas al Sol que están tomando energía y que ahora se demuestra con el descubrimiento de una megaestructura que gira alrededor de una estrella que se encuentra entre las constelaciones de Lira y de la constelación del Cisne. Ahí han puesto sus ojos los científicos para observar esta megaestructura que viene de alguna manera a ratificar la presencia de civilizaciones tipo 2, como lo estableció hace más de 60 años Nikolai Kardashev. Y también como lo hizo Freeman Dyson al sugerir la presencia de estas enormes esferas que algún día orbitarían las estrellas como la nuestra, tomando energía. Esta información nadie más la tiene. Por eso lo invitamos a que sea parte de este proyecto, tercermilenio.tv. Tercermilenio.tv es un nuevo concepto en la televisión, un canal dedicado a la investigación a un tema que despierta un gran interés no solamente en México, sino en todo el mundo. Tercermilenio.tv cuenta con el mayor archivo documentado de evidencias de lo que está sucediendo en este planeta. Es decir, los avistamientos que ocurrieron ayer se están presentando hoy en tercermilenio.tv. Una función que no juega absolutamente nadie más en el mundo, no solamente en la internet, sino en la televisión. Un canal que también está dedicado a presentar los últimos avances científicos, especialmente astronómicos, de lo que está ocurriendo allá afuera, de la búsqueda de vida en planetas como Marte, o bien en la luna Europa, o en la luna Enceladus de Saturno. ¿Qué es lo que está ocurriendo en nuestro Sol? La presencia de naves gigantescas cercanas al Sol que están tomando energía y que ahora se demuestra con el descubrimiento
de una megaestructura que gira alrededor de una estrella que se encuentra entre las constelaciones de Lira y de la constelación del Cisne. Ahí han puesto